Capítulo 17. Lo que hace un hombre de verdad. Usar cualquiera de sus cortes o tomarse esto como algo más que un juego no valía la pena en lo absoluto contra este inútil del montón. Pero por lo menos intentaría aprovechar la oportunidad para estirarse un poco. Con esto será más que suficiente, pensó Sukuna con desdén, dando un par de toques en el suelo con su talón. Por culpa de la mujer y la anciana, tengo que guardar algo más de energía para cuando venga el plato principal. Empiecen. Kirishima endureció su cuerpo completo utilizando su don antes de lanzarse sin pensárselo dos veces en contra de Sukuna. El peligrosa por su parte se mantuvo en su posición relajada, manteniendo ambas manos en sus bolsillos y dirigiéndole una fugaz mirada de desprecio al adolescente que corría hacia él. Antes de que Kirishima fuera capaz de lanzar un golpe, su oponente ya había actuado. En un movimiento simple pero fluido, el hechicero levantó su pie derecho y lo plantó directamente contra la cara de Kirishima, deteniendo al endurecido estudiante como si nada. Sin darle alguna chance para actuar, Sukuna usó la pierna que le quedaba libre para dar un pequeño salto y lanzar una patada lateral que impactó en el costado de la cara del aspirante a héroe, provocando que se tambaleara un poco. E incluso a pesar del golpe, Kirishima se negó a querer retroceder. Con su mirada volviendo a encenderse tras recuperarse, volvió a lanzarse contra Sukuna, decidido a devolver el ataque. Bien, bien. Los idiotas persistentes son los más divertidos de romper, comentó Sukuna reposicionándose. Su tono de voz iba cargado de burla y superioridad ante lo que sabía eran solo los intentos patéticos del otro estudiante por hacer que esto pareciera una pelea de verdad. Kirishima esta vez se anticipó a la contra. Y al ver al peligrosa preparándose para conectar otra patada lateral, el estudiante de cabello puntiagudo bloqueó el golpe firmemente con su antebrazo endurecido. Una decisión decente, pero no lo suficiente. Nunca era suficiente. Sukuna retrajo su pierna y cambió de posición en un solo movimiento, girando un poco su cuerpo. El peligrosa envió y dio una fuerte patada frontal justo en el centro del rostro de Kirishima. Y en esta ocasión, el golpe sí logró hacer que el estudiante endurecido retrocediera varios pasos hacia atrás. Incluso con el daño físico, su espíritu seguía intacto. ¿Pateas fuerte? ¿Eres fanático de Mirko? Es bueno saber algo más de la persona que menos interactúa con el resto de la clase, comentó Kirishima con una sonrisa desafiante, limpiando las pequeñas gotas de sangre que salieron de su nariz con la parte trasera de su mano. Para este punto, los más observadores se habían percatado de algo curioso. Desde que dio inicio al séptimo combate, Ryomen Sukuna no se había movido ni un poco del lugar donde estaba parado, limitándose únicamente a recibir a su oponente con patadas cada vez que éste se intentaba acercar. Considerando todo lo que estaba enseñando hasta este momento del festival deportivo, esta estrategia que tenía parecía rara, mucho más al pensar que el peligrosa se veía como el tipo de persona que tomaría la iniciativa en esta clase de cosas. Repitiendo lo mismo que estuvo haciendo hasta ahora, Sukuna lanzó otra patada en el instante en el que Kirishima volvió a entrar en su rango de ataque. Aunque para su momentánea extrañez, esta vez el adolescente no trató de esquivarla o bloquearla, dejando que el golpe diera de lleno contra sus costillas, y endureciendo aún más su cuerpo en el momento del impacto para resistir la fuerza. Sukuna levantó una ceja sin verse preocupado en lo más mínimo al sentir su pierna siendo atrapada. Había logrado crear una apertura. Kirishima usó el ataque del peligrosa para sujetar fuertemente su pierna, presionándola contra su propio torso usando su brazo y dificultándole la capacidad de maniobrar para zafarse. Pensé que todos estábamos dispuestos a mostrar de lo que éramos capaces, dijo Kirishima con una sonrisa al ver que su plan estaba siguiendo la dirección que quería, pero desde que me diste la primera patada, supe que no ibas en serio. Que me subestimes no se siente para nada bien. Antes de que Sukuna hiciera algún vago o perezoso intento por liberarse, Kirishima apretó su puño libre y lo lanzó directamente contra su rostro. En una posición tan incómoda, sumado a que realmente no esperaba que eso hiciera algo, Sukuna no pudo o simplemente no quiso evitar recibir el golpe. Aunque, un puño que llevaba toda su fuerza junto con la dureza que le otorgaba su don, hizo que Kirishima obligara a que Sukuna inclinara la cabeza ligeramente hacia un lado al impactar sus nudillos contra él. El público gritó con comentarios de apoyo y elogios por lo ingenioso que había sido el contraataque del estudiante. Pareció que solo seguiría lanzando golpes a lo bruto, pero al final sí tenía un objetivo en mente. Ahora entiendo. ¿Era eso lo que querías?, comentó Sukuna con el puño de Kirishima aún pegado contra su mejilla. Una leve sonrisa inclinada acompañaba sus palabras. Su tono esta vez cambió a uno que parecía como si hubiera comenzado a divertirse.
Una pelea a puños. Estaba jugando sucio al usar las piernas, son más fuerte que los brazos después de todo 3 y dicho eso, Sukuna finalmente sacó una de sus manos de sus bolsillos. Sin querer hacer esperar más los esfuerzos de su oponente, lanzó un puñetazo propio directo al rostro de Kirishima. Un impacto que resonó con fuerza, pero que en lugar de hacerlo retroceder o tambalearse nuevamente como Sukuna había esperado, dejó a Kirishima en la misma posición que el peligrosa, con su puño pegado en su mejilla. Los dos quedaron así por un breve momento, con sus puños presionados contra el rostro del otro. Pareciera ser una competencia por ver quién sería el primero en ceder. ¿Acaso no piensas soltarme?, dijo Sukuna con molestia fingida, su pierna aún estando atrapada por Kirishima. Aunque estaba determinado a no malgastar la chance que había creado, lo que el estudiante con el don de endurecimiento creía que era una competencia de fuerza poco a poco fue cambiando a medida que comenzó a sentir algo extraño en el empuje del peligrosa. Sukuna comenzó a concentrar más energía maldita en su brazo, ejerciendo una presión cada vez mayor contra la cara del otro estudiante con su puño. La fuerza siguió aumentando progresivamente hasta que se disparó con una intensidad casi explosiva. Con el resultado siendo inmediato, Kirishima, quien pensó ser capaz de mantenerse firme contra Sukuna, fue empujado un par de metros hacia atrás, soltando la pierna del peligrosa en el proceso. Su cuerpo estaba tan sorprendido como su cerebro mientras trataba de recuperar su equilibrio. Por primera vez desde que esta ronda del torneo había empezado, Sukuna se movió de su ubicación inicial. El hechicero caminó con calma hacia Kirishima despreocupadamente con un cierto brillo peligroso en sus ojos. Sin querer o pensar en quedarse atrás, el otro adolescente hizo lo mismo. Ambos cerraron la distancia entre ellos de a poco, el público permaneció atento a ver cuál sería el rumbo de acción que decidirían tomar. Cuando al fin volvieron a estar cara a cara, Sukuna sacó su otra mano de su otro bolsillo. Solo por esta vez, le daría una oportunidad a alguien que no fuera uno de esos 3. Y entonces, sin la necesidad de que un tercero se los indicara, los golpes comenzaron a volar. Sukuna lanzó otro puñetazo directamente en el rostro de su compañero de clases. Kirishima no se tomó la molestia de esquivarlo, sabía que sería inútil hacerlo, y respondió con un derechazo que chocó en contra del rostro del peligrosa. El intercambio de golpes siguió subiendo más y más en intensidad. Cada uno de los golpes daba en su oponente sin que alguno de los dos se preocupara en defenderse. ¿Era un combate de resistencia o de fuerza? No importaba. Kirishima estaba dispuesto a tomar el daño con tal de seguir golpeando, ese era el punto de tener un don de endurecimiento. 3. El público gritaba con aún más emoción, nadie quería despegar la vista de los dos participantes que se golpeaban entre sí sin descanso o dudas, hasta que Sukuna se comenzó a aburrir y decidió que al otro estudiante no le quedaba nada más que mostrar. La balanza se inclinó a favor del hechicero sin esfuerzo. Poco a poco, tanto su fuerza como su velocidad hicieron que la brecha entre ellos se hiciera más evidente. Kirishima seguía golpeando con todo lo que tenía, pero Sukuna no mostraba signos de realmente sentir o recibir algún daño real. En cambio, cada puñetazo del peligrosa provocaba que Kirishima diera un paso atrás, luego otro y otro, a este ritmo no pasaría demasiado tiempo antes de que terminara saliendo de la plataforma y perdiera el combate como consecuente. Kirishima era totalmente consciente de eso. ¿Qué pasa? Aprieta más los dientes, comentó Sukuna entre la lluvia de golpes que seguía siendo propinada por él hacia el otro estudiante. 3. El aspirante a héroe se estaba sintiendo frustrado. Se suponía que ya sabía que Sukuna era mejor que él. Aquella vez en el entrenamiento de combate se lo dejó más que claro. Pero rendirse así no era la clase de hombre al que Kirishima aspiraba a ser. Solo le quedaba una última cosa por intentar. El adolescente con el don de endurecimiento tomó tanto aire como le fue posible y exhaló. Pensé que serías más duro que esto. Sufriste una contusión tan pronto, dijo Sukuna riendo para sí mismo, notando como el endurecimiento en la piel de Kirishima comenzaba a resquebrajarse. Había entrado en el ámbito en el que el otro estudiante más destacaba y había ganado, ¿o no? En lo que mostraba ser una aparente acción errática y desesperada, Kirishima dio un paso hacia adelante, endureciendo su frente al máximo con su don. Dejó todas sus esperanzas de victoria en este último cabezazo demoledor directamente al rostro de Sukuna. Los espectadores contuvieron la respiración fijando sus miradas en ambos, aquí estaba el desenlace final. Los flashes de las cámaras parpadeaban mientras intentaban capturar el mejor ángulo posible. Pero, ¿eso de verdad sería suficiente para cambiar el resultado del combate? No, no lo era.
Nada mal, cabeza dura, dijo Sukuna sarcásticamente mirando fijamente en los ojos del otro estudiante. El hechicero había atrapado el cabezazo usando su propia frente. La pregunta de cómo su cráneo no se había partido en el proceso era algo que se terminó por perder en el aire. No había funcionado. Tal vez si lo intentaba otra vez. Antes de que Kirishima fuera capaz de intentar algo más, Sukuna flexionó un poco las rodillas y descargó un fuerte gancho desde abajo directamente en la barbilla del aspirante a héroe. La fuerza del golpe elevó al adolescente a varios centímetros del suelo y fue ahí cuando toda la tensión se perdió de él. El endurecimiento que recubría su piel se terminó por desvanecer completamente y su cuerpo cayó inerte sobre el suelo con un ruido sordo. El estadio quedó en silencio por unos instantes en lo que Midnight verificaba lo que a los ojos de todos era más que obvio. La mujer sacudió un poco al inconsciente estudiante y levantó una mano para decir lo que ya era de conocimiento colectivo. Eijiro Kirishima está fuera de combate. Anuncio, señalando en dirección al peligrosa, Ryomen Sukuna pasa a la siguiente ronda. Lo dicho por la heroína desató una nueva ola de aplausos y celebraciones en las gradas. Incluso sin usar su don, el estudiante de cabello rosa se las había arreglado para dar una pelea mejor de lo que el público hubiera anticipado. Por su parte, Sukuna no quiso quedarse para disfrutar de la ovación. Se frotó un poco la frente y giró sobre sus talones para caminar tranquilamente fuera de la plataforma. El calentamiento no estuvo mal, pensó, volviendo a tener una expresión neutral y mirando sobre su hombro para ver cómo un robot se acercaba para llevar a Kirishima a la enfermería. Puedes sentirte feliz contigo mismo. Tú eres. Sukuna levantó la vista y la dirigió al lugar donde las distintas expresiones de los integrantes de la clase 1A se mezclaban. Un poco más hombre que cualquiera de esos mocosos tres, incluso si solo fue momentáneamente y en lo que desde su punto de vista era un juego de niños. Ese chico había sido la única persona en demostrar que tenía las agallas suficientes para no solo retar, sino tener un intercambio de golpes directo con él. Al final tampoco pude sacarlo de la plataforma como quería. Bueno, da igual. Mientras calentaba, Bakugo escuchó el nombre del peligroso ser gritado por la multitud. Era obvio que nunca perdería contra el idiota de cabello raro, así que no le sorprendía. Pero esto significaba que si ahora ganaba contra la amiga de Deku, la siguiente piedra que tendría que patear fuera de su camino sería esa. Ya había llegado su turno, así que el rubio explosivo se retiró para dirigirse a la arena y tener su combate contra Uraraka. Escudo contra lanza. Más bien pared contra cañón. Dejemos que ambos vayan a descansar y sigamos adelante. Exclamó Present Mid por los altavoces antes de que los siguientes participantes entraran en la plataforma de combate. El octavo y último combate de la primera ronda. Es esa la cara de un sujeto corriente. Del curso de héroes. Katsuki Bakugo. Contra, es la que quiero que gane, también del curso de héroes. Ochako Uraraka. El público recibió a ambos estudiantes con gritos de apoyo para los dos jóvenes. Si el combate anterior logró ser tan entretenido, ¿qué podían esperar de este? Iba a publicar este capítulo ayer para que fueran 2 capítulos seguidos y pareciera que de verdad estoy chambeando para cocinar más capítulos, pero al final me dio sueño mientras lo editaba y me dormí. Si no me pasa lo mismo hoy, capaz traigo otro capítulo mañana. Capítulo 18. Preludio de una batalla real. ¿Aún sigue jugando con ella? Qué aburrido, pensó Sukuna, observando cómo la pelea entre Uraraka y Bakugo continuaba. El peligroso caminó por un tiempo más hasta llegar a su destino, el mismo lugar donde estuvo mirando los combates anteriores. Tosa, eres tú. Dijo una de las personas que estaban sentadas en las gradas al ver cómo el estudiante regresaba luego de su pelea. Esa pelea que tuviste fue increíble. Felicidades por clasificar a la siguiente ronda. Comentó alegremente con sinceridad. Sukuna no miró o contestó a la persona que le dijo eso. Simplemente se sentó en el borde como la vez anterior, dejando que sus piernas volvieran a colgar hacia abajo. A sus espaldas los halagos y elogios continuaban, pero eso estaba lejos de importarle. Qué absurdo, una molestia como ella debería conocer su lugar y cuándo rendirse. ¿Acaso estás tomando tan en serio a ese insecto? Comentó el hechicero para sí mismo con cierta decepción por el desempeño de Bakugo, mirando cómo los escombros que Uraraka estuvo reuniendo durante todo este tiempo flotaban en el aire. Cuando el humo de sus explosiones se comenzó a disipar de su alrededor, Bakugo dirigió su mirada hacia arriba, pero se detuvo a mitad de camino cuando sus ojos se encontraron con los de alguien. ¿Qué? ¿Por qué tú? El rubio explosivo apretó la mandíbula con furia, sus ojos se abrieron con un enojo palpable.
Uraraka entonces liberó su don, permitiendo que todos los escombros comenzaran a caer sobre la plataforma de combate, usando esta oportunidad para precipitarse contra Bakugo e intentar tocarlo para hacerlo flotar y obtener la ventaja. Esa expresión que le estaba dirigiendo, su mirada condescendiente, esa sonrisa de mierda. ¿Acaso ese bastardo? ¿Por qué me estás mirando de esa manera, infeliz? Gruñó Bakugo, sintiendo como si cada gota de sangre dentro de él estuviera hirviendo. El rubio maldijo a Sukuna en voz alta mientras levantaba su mano y liberaba una poderosa explosión que alcanzó y destruyó cada uno de los escombros que caían, creando de paso una ráfaga de viento que llegó a los espectadores e hizo que Uraraka fuera lanzada hacia atrás, desmoronando su estrategia. Ese malnacido de cabello rosa. ¿Quién mierda se cree para verme desde arriba como si fuera mejor que yo? 7. Su instinto le exigía explotar algo con todas sus fuerzas, incluso si lo acababa de hacer para destruir los escombros. Sin pensarlo dos veces, corrió directo hacia Uraraka, que mal por ella, pero necesitaba desquitarse con alguien. Sin embargo, y para su frustración, se vio obligado a detenerse cuando la amiga de Deku cayó al suelo y Midnight se apresuró a su lado para comprobar su estado. Uraraka está inconsciente, Bakugo pasa a la siguiente ronda. Concluyó la mujer. Aunque las ovaciones fueron más apagadas que las anteriores, las celebraciones del público volvieron. Incluso si Eraserhead había explicado por qué Bakugo no la sacó de la plataforma desde un principio, no podían evitar sentirse mal por la jovencita. El rubio explosivo caminó con los puños apretados para salir del centro del estadio. Trataba de calmarse, incluso si le estaba resultando demasiado difícil el hacerlo. Sabía que si lo miraba por segunda vez, no sería capaz de esperar hasta que fuera el turno de ambos para pelear. Sukuna siguió al adolescente gritón con la mirada hasta que lo perdió de vista. La reacción indirecta que había provocado en él le mostró una forma en la que podría hacer las cosas más divertidas. Es hora de comenzar el primer combate de la segunda ronda. Y este será grandioso. Anuncio Present Mic, los dos participantes entrando ahora en la arena. Congeló a todos con su primera victoria, del curso de héroes, Shoto Todoroki. Y este otro chico apenas logró pasar la primera ronda, nos mostrará algo más esta vez. Del curso de héroes, Izuku Midoriya. El público volvió a hacer presencia con sus gritos de apoyo y emoción, aunque parecían principalmente dirigidos al chico de cabello bicolor. Después de todo, no siempre se veía brillar al hijo de un profesional tan famoso como Endeavor. Veamos entonces, con quién me divertiré al final, pensó Sukuna. Esta vez prestaría un poco más de atención que en los combates anteriores. Todos parecían expectantes ante lo que se avecinaba. Por un lado esperaba y quería probar de primera mano la fuerza que Izuku podría llegar a exhibir con su don, pero era consciente de que si llegaba a pasar esta ronda, no lo haría ileso y eso le terminaría por restar emoción. Por otro lado, tener una batalla de habilidades contra Todoroki tampoco sonaba tan mal, pero no sería lo mismo si solo usaba su hielo, y considerando que seguía sin mostrarle su lado de fuego a alguien, eso terminaría por restarle emoción de igual forma. Aunque al final de todo, ambos le daban la misma sensación de que mostrarían una resistencia especialmente entretenida. Una pelea para ver quién sería más digno de verlo en la final. Ellos nos han mostrado un gran desempeño hasta ahora. Dos grandes rivales al fin se enfrentarán. Gritó Present Mic con anticipación, los dos compañeros de clase se prepararon. Empiecen. Sin intención de perder el tiempo, Todoroki usó su lado derecho para crear y enviar una formación de hielo contra Izuku, quien la repelió usando su don en uno de sus dedos. La presión resultante lanzó una corriente de aire helado que llegó a los espectadores. Por supuesto que se lo rompió, comentó Sukuna al ver el dedo inflamado del peliverde. Todoroki de nueva cuenta volvió a enviar otra formación de hielo en contra de Izuku, siendo repelida de la misma forma que la anterior y regalándole un segundo dedo lastimado al chico de aspecto corriente. Y el otro usa su hielo para evitar salir cada vez que es empujado. Pero si sigues así te quedarás con menos armas con las que responder. ¿Qué harás para salir de esta? Se cuestionó Sukuna sin una curiosidad real. La estrategia de Izuku continuó, sacrificando uno de sus dedos cada vez que Todoroki usaba su hielo. Todoroki decidió tomar otro rumbo y acercarse para atacar de manera más directa. Aunque el peliverde intentó esquivarlo para alejarse, el otro adolescente fue más veloz con su hielo y consiguió atrapar el pie de Izuku. Sukuna agradeció lo refrescante de la segunda y más potente ola de aire helado que lo alcanzó a él y a los espectadores cuando Izuku utilizó su don con su brazo izquierdo para evitar que Todoroki siguiera con su ofensiva.
Pareces estar contra las cuerdas, mocoso. Su don, decisiones, movimientos y razonamiento parecen ser más precisas y eficientes que las tuyas. Pero, le sigue faltando usar ese algo, y. Sukuna sonrió al mirar detalladamente al chico de cabello bicolor, y a este paso, él se va a congelar hasta su límite, agregó al notar el temblor que estaba presente en Todoroki debido al frío. Los dos estudiantes tuvieron otro breve intercambio de palabras antes de que Todoroki volviera a la carga, usando su hielo para tratar de acabar con la pelea de una vez por todas. Ah, eso es, se rió Sukuna levemente cuando Izuku volvió a repeler a Todoroki, pero haciéndolo con uno de los dedos que ya tenía lastimados. Te tome como un llorón con la suerte de tener un don fuerte, pero no te da miedo romperte un par de huesos, quieres ganar usando la mitad de tu fuerza. Pero, tú todavía. Izuku cerró el puño de su mano lastimada a pesar del dolor y dio un paso adelante mirando a Todoroki. Todavía no me has hecho ni un rasguño. Atácame con todo lo que tengas. Exclamó el peliverde con más espíritu y determinación de la que había llegado a mostrar hasta ahora. ¿Y aún así decide provocarlo? Veamos en qué resulta tu plan. Todo lo dicho por Izuku pareció estar dando frutos. Todoroki se movió para atacar nuevamente, pero se estaba volviendo más lento por culpa del frío. Ah, ahora no se lo lastimó completamente. Y tampoco lo partió por la mitad con ese golpe, pensó Sukuna en el momento en que Izuku lanzó un golpe utilizando su don con el brazo derecho. ¿Qué te motiva a seguir adelante? ¿Es por ella? Teorizo, pensando en la chica del don de gravedad, ¿o es por ellos? Agregó en referencia a los espectadores y al resto de la clase 1A. La pelea entre ambos estudiantes prosiguió. Entre más avanzaba, más lastimado quedaba Izuku y más parecían alcanzar sus palabras a Todoroki. Y finalmente llegó el momento de quiebre. Qué curioso, al final me lo ganaste. ¿Fuiste tú quien? Todoroki activaría su lado de fuego. ¿Qué le habrá dicho Izuku para lograr tal hazaña? Logró romperlo antes que yo, admitió Sukuna con una carcajada. Endeavor levantó la voz en lo que parecían ser gritos de apoyo para su hijo, los cuales se sobrepusieron a gran parte de los del público. Pero a Sukuna no le importaban. Sus ojos y atención seguían pegadas en los dos estudiantes. Sean buenas marionetas y terminen esto para mí. Izuku y Todoroki se prepararon para lanzar sus ataques definitivos contra el otro. Midnight y Cementos trataron de intervenir para evitar lo que estaba por venir. El peliverde se precipitó contra Shoto usando su don con el brazo que le quedaba. Gracias a haber equilibrado su temperatura por el fuego, Todoroki creó una cantidad masiva de hielo y lo usó contra Izuku. Al ver que eso también fue esquivado por su oponente, el estudiante de cabello bicolor levantó su brazo izquierdo y usó su fuego. Ahora lo entiendo, gracias Midoriya, murmuró Todoroki antes de lanzar una llamarada de fuego contra el otro estudiante. Izuku respondió con un derechazo cargado con su don. El choque entre ambas contras destruyeron por completo los muros que Cementos había creado para detenerlos. Una gigantesca explosión se hizo presente, producto del aire frío calentándose de golpe, siendo acompañada por una enorme y densa nube de polvo que cubrió gran parte de la arena. ¿Qué les sucede a tus estudiantes? Cuestionó Present Mic, reincorporándose para volver a tomar asiento en su silla tras haberse caído de espaldas por lo potente que fue la onda expansiva. No veo nada. ¿Quién ganó el encuentro? Los ojos de Sukuna escanearon el lugar del enfrentamiento en busca de alguno de los mocosos, hasta que miró hacia abajo y se encontró con el resultado de la pelea. Ja. Qué pena por ti, mocoso. Entonces una batalla de habilidades será. Izuku había sido lanzado fuera de la plataforma, quedando apoyado contra la pared detrás de él por un segundo antes de sucumbir completamente y caer inconsciente al suelo. Midoriya salió del escenario, dijo Midnight aún recuperándose de lo que acababa de suceder y mirando al estudiante fuera de la plataforma. Todoroki pasa a la tercera ronda. Anuncio. Los gritos del público no se hicieron esperar luego de eso, junto con algunas opiniones divididas. ¿Por qué habría provocado a su oponente? ¿Acaso buscaba perder? Comentarios así no eran relevantes ahora. Sukuna se puso de pie de donde estaba sentado y comenzó a caminar para salir del espacio de las gradas. Al entrar una vez más en los pasillos del estadio, el peligrosa no pudo seguir conteniendo la sonrisa maníaca que se dibujó en su rostro. Fin de capítulo.